El sol de Barcelona se filtraba suavemente a través de las cortinas, iluminando la terraza donde Carlos y yo solíamos disfrutar de un desayuno tardío cada domingo. La vida era perfecta. O al menos eso creía yo. 3 años de matrimonio, un trabajo estable, un amor que pensaba inquebrantable. Habíamos superado tantas pruebas. O eso pensaba. Pero como todo en la vida, incluso las historias más hermosas tienen su final. Y mi historia, mi realidad, estaba a punto de dar un giro que jamás imaginé. Era una mañana como cualquier otra. Tranquila, hasta que el sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Carlos se levantó para abrir la puerta, sin imaginar lo que estaba por ocurrir. Yo me quedé en la mesa, sorbiendo mi café, mirando la Sagrada Familia desde la distancia, sintiendo que nada podría romper la paz que habíamos construido. Sin embargo, el eco de una voz familiar me heló la sangre. «Hijo mío, qué alegría verte». Era Dolores, mi suegra, la mujer que, a pesar de mis esfuerzos, nunca logró aceptarme por completo. Mi respiración se entrecortó. ¿Qué hacía ella aquí, a estas horas? Sin previo aviso, me levanté y fui hacia la puerta. Mi corazón latiendo desbocado. Frente a mí estaban Dolores, con su cabello rubio artificial y su sonrisa forzada. Y Javier, su hijo menor. El hombre que nunca había sido capaz de mantener un trabajo por más de 3 meses. El shock me paralizó. ¿Por qué estaban aquí? ¿Qué querían de nosotros? Y lo peor, ¿cómo Carlos podría recibirlos con tanta naturalidad? Mi mente comenzó a dar vueltas mientras ellos entraban. Sin que yo pudiera decir nada. Sin que pudiera reaccionar. Dolores comenzó a hablar de su desgracia. De cómo había perdido su apartamento y de lo injusto que había sido todo. Mientras escuchaba, algo en mi interior comenzó a cambiar. ¿Por qué siempre era yo la que debía ceder? ¿Por qué mi casa, nuestra casa, tenía que ser invadida por ellos? Pero, en lugar de defender nuestro espacio, Carlos decidió que podían quedarse. Su rostro mostraba compasión. Pero yo sentí como si me dieran un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía permitir que mi vida, nuestra vida, fuera invadida de esta forma? No podía comprenderlo. Y, sin embargo, me vi obligada a aceptar. Solo por unos días, me dije, solo por unos días. Sin embargo, esos días se alargaron. Y lo que comenzó como una simple visita se transformó en una pesadilla viviente. Dolores se adueñó de la cocina. Javier se instaló en el sofá. Y yo sentía como si todo lo que había construido, todo lo que amaba, comenzara a desmoronarse. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la sensación de traición. De que Carlos ya no estaba de mi lado. Él, mi compañero, mi pareja, estaba poniendo a su familia por encima de la nuestra. Lo supe en ese instante. Esto no podía seguir así. Tenía que hacer algo. Y lo haría. Porque, al final, no estaba dispuesta a perder mi vida, mi hogar, ni a mí misma. A partir de ese momento, la batalla comenzaba. Y esta, más que cualquier otra, pondría a prueba todo lo que creía sobre el amor, la familia y el respeto. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas, llenando nuestra terraza con la luz dorada que tanto me gustaba. Barcelona a lo lejos parecía tranquila, casi perfecta, como mi vida. Carlos y yo llevábamos 3 años casados. 3 años que habían sido un sueño hecho realidad. Ambos teníamos trabajos que amábamos, amigos que adorábamos, y la sensación de que nuestro amor era inquebrantable. Cada domingo, como una tradición, nos levantábamos tarde, disfrutábamos de un desayuno lento y compartíamos historias que hacían que todo el estrés de la semana desapareciera. La vida era buena. O al menos eso pensaba. Sentada frente a mi café, observaba la vista mientras Carlos reía de alguna de mis historias.
A pesar de los días difíciles, de las frustraciones cotidianas, sentía que al final todo valía la pena porque lo tenía a él. Pero nunca imaginé que todo eso cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. El timbre sonó, y sin pensarlo, Carlos se levantó para abrir la puerta. Yo seguí bebiendo mi café, disfrutando del momento, de la calma. ¿Quién podría ser? Pensé distraída. La puerta se abrió y, en ese instante, algo cambió. Un sonido familiar, un saludo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Hijo mío, qué alegría verte. Era Dolores, mi suegra. Y detrás de ella, un rostro que ya no quería ver. Javier, el hermano de Carlos. Mi estómago se encogió. La mujer que nunca había aprobado mi relación con Carlos y su hermano. Que siempre había sido una fuente constante de incomodidad. Ahora estaba allí, en mi hogar, mi casa, mi refugio. Carlos, sorprendido, invitó a ambos a pasar. ¿Por qué no? Pensé. Traté de mantener la calma. Ellos eran familia, después de todo, pero había algo en el aire. Una tensión que no podía explicar. Dolores, con su cabello rubio teñido y maquillaje recargado, entró como si fuera su hogar. Javier, el joven irresponsable que había causado tanto dolor a Carlos, también entró sin la más mínima reserva. No eran bienvenidos. Pero intenté mantener las apariencias. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, sin poder evitar la incredulidad que se filtraba en mi voz. Dolores soltó un suspiro dramático, como si todo fuera un gran peso sobre sus hombros. Ay, hija, es una larga historia. Hemos perdido el apartamento. El casero nos echó sin previo aviso. Este mundo está lleno de injusticias. La bomba había estallado en mi rostro. ¿Perdieron su apartamento? Y ahora estaban aquí, en nuestra casa. Como si nada, miré a Carlos, buscando una reacción, esperando ver el mismo desconcierto que sentía yo. Pero en lugar de eso, vi compasión en sus ojos. Lo siento mucho, mamá. ¿Cómo pudo pasar esto? Dolores continuó, tejiendo una historia de desdicha, de circunstancias injustas. Y mi corazón comenzó a palpitar de manera irregular. ¿Qué está pasando?, pensé. ¿Qué iba a hacer yo con ellos aquí? ¿Cómo íbamos a continuar con nuestra vida si ellos se quedaban? Carlos, con una sonrisa tranquila, les ofreció quedarse por un tiempo, hasta que encontraran algo. Mi mente dio un vuelco. ¿Qué? ¿Cómo podía ofrecerles eso? ¿Cómo podía poner a su familia por encima de mí? ¿Por encima de nosotros? Me levanté de la mesa, forzando una sonrisa, y dije que hablaríamos más tarde. Mientras Carlos hablaba con ellos, yo me retiré a la cocina. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo pudimos permitir que todo esto sucediera? La calma que pensaba que teníamos. La vida perfecta que habíamos construido. Se estaba desmoronando. Pieza por pieza, el sentimiento de traición crecía dentro de mí. Y la rabia comenzaba a apoderarse de mis pensamientos. ¿Por qué Carlos no veía lo que yo veía? La invasión de nuestra intimidad, de nuestra vida, no tenía excusa. Era una guerra silenciosa, y yo ya no estaba dispuesta a ser la víctima. Cuando regresé a la sala, mi rostro debía reflejar todo lo que sentía. Porque Dolores me miró con una sonrisa que solo me provocó más repulsión. Ella sabía lo que había hecho. Javier, por su parte, se dejó caer en el sofá, como si estuviera en su propia casa. Y yo me sentía como una extraña en mi propio hogar. La situación se volvió insostenible. Mi mundo estaba cayendo a pedazos. Carlos, mi compañero de vida. El hombre con el que había soñado construir un futuro. Ahora estaba del lado de su familia. No podía más. No podía permitir que mi hogar se convirtiera en una prisión. Que mi vida fuera arruinada por la familia que nunca aceptó mi lugar. Algo tenía que cambiar. Y lo cambiaría yo. Los días que siguieron fueron como un suspiro.
cada uno más tenso que el anterior. Al principio, traté de ser razonable, de mantener la calma, de pensar que la situación se solucionaría por sí sola. Pero a medida que pasaban las horas y los días, me di cuenta de que estaba siendo arrastrada a una espiral de estrés y frustración que no podría controlar. Dolores y Javier ya no estaban de visita. Se habían instalado en nuestra casa. Como si tuviéramos espacio de sobra. Como si sus maletas fueran parte de la decoración de la sala. Y lo peor de todo, Carlos parecía estar aceptando todo esto sin cuestionarlo. La cocina, que antes era mi espacio de tranquilidad, había sido invadida por Dolores, quien, con su aire de superioridad, comenzó a criticar cada detalle de cómo llevaba la casa. «Oh, querida, así no se hacen las cosas», decía mientras movía los utensilios con una destreza que solo ella parecía tener. Yo, que había dedicado tanto tiempo a construir un hogar donde Carlos y yo pudiéramos encontrar paz. Veía cómo esa paz se desmoronaba. No podía creer que mi propia familia política no solo se había adueñado de mi espacio, sino que también intentaba cambiar nuestra forma de vivir, imponiendo sus propias reglas. «Así se hace», susurraba Dolores, mientras sus palabras, cargadas de crítica, se volvían cuchillos en mi pecho. Javier, por su parte, se acomodó en el sofá como si fuera su trono. No levantaba un dedo para ayudar. Y cuando le sugería hacer algo productivo, respondía con su habitual indiferencia. «Estoy ahorrando energía para cuando consiga trabajo», decía cada vez que le proponía hacer algo más útil. ¿Trabajo? ¿Cómo podía él esperar que su vida dependiera de los demás? ¿Cómo podía Carlos estar tan ciego ante este panorama? Todo parecía estar fuera de control. Y yo, atrapada en el centro de esta tormenta, sentía cómo se desmoronaba mi vida. Por las noches, cuando Carlos y yo nos íbamos a nuestra habitación, trataba de hablar con él. «Carlos, ¿has pensado cuándo se irán?» Pero siempre tenía una respuesta preparada. Una excusa que hacía que mi corazón se apretara aún más. «Solo será por un tiempo», me decía, «unos días, tal vez una semana». Y sus palabras, que antes me calmaban, ahora solo me llenaban de rabia. No podía entender cómo Carlos no veía lo que yo veía. «Esto no es solo una cuestión de espacio», le decía, «es sobre respeto. Este es mi hogar también. No solo el tuyo». Una semana se convirtió en 2. Y Dolores y Javier seguían allí, como si fueran parte de la familia. Carlos, con su mirada de compasión, les ofrecía más tiempo, más oportunidades. Yo, por mi parte, trataba de mantener las apariencias, de ser la esposa comprensiva. Pero por dentro me estaba desmoronando. Ya no podía soportarlo. La invasión de nuestra vida, de nuestra intimidad, no era solo un inconveniente. Era una violación de todo lo que habíamos construido. Esa tarde, mientras limpiaba la cocina, escuché una conversación que me heló la sangre. «¿No crees que deberíamos considerar hacer esto permanente?», Dolores preguntó, como si todo esto fuera algo normal. Algo que pudiera aceptarse sin más. «Carlos, no creo que sea una buena idea», respondió Javier. Pero su tono no tenía convicción. «Tonterías», intervino Dolores. «Hay suficiente espacio para todos. Y además, ¿no es lo que siempre quisiste? ¿Tener a tu familia cerca?» Mi respiración se detuvo por un momento. Mi mundo, que ya se había tambaleado con la llegada de Dolores y Javier, ahora parecía estar a punto de derrumbarse por completo. Mi vida perfecta, que había construido con tanto esfuerzo, se desmoronaba bajo el peso de sus expectativas y demandas. Sentí como si el aire me faltara. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Mi matrimonio, mi hogar, todo lo que había creído seguro, ahora parecía una prisión. Mientras Carlos trataba de calmarme,
explicando que solo era un problema temporal. Me di cuenta de algo más importante. Carlos no estaba viendo la magnitud del daño. No estaba viendo que su familia no solo había invadido nuestro hogar, sino que también estaba invadiendo mi espacio, mi vida, mi dignidad. La rabia creció dentro de mí. Y con ella, una sensación de impotencia. ¿Qué haría yo si él no tomaba las riendas de esta situación? ¿Cómo podía seguir adelante cuando todo lo que amaba parecía estar siendo despojado de mí? ¿Por él y por ellos? Esa noche, mientras Carlos dormía, me quedé despierta mirando al techo, pensando en todo lo que había sucedido. Me sentía atrapada, como si estuviera viendo mi vida desde fuera. ¿Hasta qué punto debería soportarlo? Sabía que algo tenía que cambiar, pero el miedo al enfrentamiento me mantenía paralizada. La invasión de mi hogar, de mi vida, ya no era solo una molestia. Era una guerra silenciosa que estaba desangrando mi matrimonio, mi paz, mi identidad. Entonces, con el amanecer, tomé una decisión. No dejaría que esto continuara. Si Carlos no podía ver lo que estaba pasando, sería yo quien tomara el control. Tenía que actuar, por mí misma, por nuestro matrimonio, por mi dignidad. Nadie, ni siquiera mi esposo, podría quitarme lo que tanto me había costado conseguir. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero estaba lista para luchar. La tensión en el apartamento era palpable, como una cuerda que, a punto de romperse, no hacía más que tensarse con cada día que pasaba. Cada mañana, cuando Carlos y yo nos cruzábamos en la cocina, lo hacía con una mirada vacía, cargada de palabras no dichas. La situación se había vuelto insoportable, y mi paciencia, que antes parecía inquebrantable, comenzaba a desmoronarse. Cada palabra de Dolores, cada queja de Javier, cada gesto despreocupado de ellos me desgarraba un poco más. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que mi vida, mi hogar, se convirtieran en una guerra en la que no solo mi matrimonio se desmoronaba, sino también mi identidad? Carlos, como siempre, intentaba ser el pacificador, el mediador, el hombre que lo veía todo desde una perspectiva de comprensión. Pero cada vez que intentaba justificar su familia, mi resentimiento crecía. Es solo un poco más de tiempo. Amor, me decía, tratando de calmarme. Pero en su voz ya no había convicción. Solo una esperanza vacía, como si aún creyera que todo volvería a ser como antes. La peor parte de todo esto era que yo también lo había creído. Al principio, pensé que se trataría solo de unos días, que Dolores y Javier encontrarían su lugar y se irían. Pero ya había pasado más de un mes, y cada día me sentía más como una extraña en mi propia casa. Había algo más que me carcomía, algo que no podía ignorar. La mirada que Carlos me dirigía ya no era la misma que veía cuando lo conocí. Elena, mi familia necesita esto. Me decía, solo estoy intentando hacer lo correcto. Pero cada vez que lo escuchaba, me preguntaba en silencio, ¿y yo? ¿Qué pasaba conmigo? ¿Con nosotros? ¿Con el amor que nos habíamos prometido? ¿Acaso mi familia no merecía lo mismo? Era una guerra silenciosa que se libraba en mi corazón. Y cuanto más pensaba en ella, más claro tenía que no podía seguir así. No podía quedarme callada, esperando a que Carlos viera lo que ya estaba destruyendo. No podía seguir permitiendo que la invasión de Dolores y Javier fuera más que una simple molestia. Esto no era solo un desacuerdo. Era una ruptura de confianza. Era un golpe directo al corazón de mi hogar. Esa tarde, cuando Carlos volvió del trabajo, la conversación que temía se hizo inevitable. Ya no podía más. El peso de todo lo que había callado, todo lo que había tolerado, me explotó en la cara. Carlos, le dije, mi voz temblando por la tensión. Es hora de que tomemos una decisión. Él me miró, un poco desconcertado.
pero sabía que había algo grave en mis palabras. ¿De qué hablas, Elena? Preguntó, su tono nervioso. ¿De qué hablas? Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. El sol se ponía sobre Barcelona. Pero la ciudad que veía desde allí ya no era la misma para mí. Esto no puede continuar, le dije, mi voz más firme ahora. Tu madre y tu hermano no pueden seguir viviendo aquí. Necesito que se vayan. Carlos, esto no es un favor. No es una opción más. Es una cuestión de respeto. Carlos pareció retroceder, como si las palabras lo hubieran golpeado. No puedes hacer esto, Elena, dijo, su voz llena de frustración. Son mi familia. ¿No lo entiendes? No podemos echarlos a la calle. ¿Y yo qué soy? ¿Carlos? Respondí, mi tono creciendo en intensidad. ¿No soy tu familia también? ¿Dónde queda el respeto por mí? ¿Por lo que construimos juntos? Cada palabra que decía parecía perforar la pared de indiferencia que él había levantado en su mente. Estoy tratando de hacerlo todo bien, dijo, su voz temblando ahora, como si estuviera buscando una salida que ya no existía. Solo estoy intentando ayudar a mi madre y a Javier. Ellos me necesitan. Y yo no te necesito. ¿Carlos? Pregunté, mi voz quebrándose al final. ¿No ves que tu madre y tu hermano ya no son solo una molestia? ¿Son una invasión? Esto no es ayuda. Esto es sacrificio. Y todo lo que estoy sacrificando es mi paz. Mi espacio. Mi dignidad. Carlos miró al suelo, la culpa reflejada en su rostro. Pero no había señales de arrepentimiento. Elena, por favor, no lo entiendes. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Lo entiendo perfectamente. Carlos, respondí, caminando hacia él con una mirada decidida. Lo entiendo más que nunca. Pero no puedo seguir viviendo así. No voy a quedarme callada mientras destruyes todo lo que hemos construido. La sala se llenó de un silencio denso. Pesado. Ninguno de los dos hablaba. Yo sentía la ira, la frustración, y también la tristeza, porque, en el fondo, aún lo amaba, pero sabía que no podía seguir sacrificando mi felicidad por su familia. Por su lealtad ciega, la guerra interna que libraba en mi corazón solo se estaba intensificando. Ya no podía más. Voy a tomar una decisión por los dos. Le dije, y sus ojos se agrandaron al escucharme. Si tú no puedes ver lo que está pasando aquí, voy a hacer lo que tú no te atreves a hacer. Y así, con una determinación que no había sentido antes, me levanté y dejé la habitación. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo. Y aunque no lo supe en ese momento, la batalla por mi dignidad, por mi hogar, estaba a punto de comenzar. Elena se despertó antes de que el sol tocara la ciudad de Barcelona. La luz naranja se colaba por las rendijas de la persiana. Pero el calor del día aún no había llegado. Estaba sola en la cama. Carlos ya no estaba allí. Ya no lo estaba buscando en la oscuridad. Los recuerdos de noches pasadas en que él la abrazaba, susurrándole promesas de amor eterno, parecían ahora tan lejanos, tan rotos, como si nunca hubieran existido. Todo había cambiado, y con ello, su perspectiva. La angustia había dado paso a algo más frío, algo más firme, una decisión que Elena sabía que debía tomar, aunque el precio fuera alto. Había llegado el momento de enfrentarse a la realidad. Y esta vez, no podría evadirla. Se levantó lentamente, sus pensamientos aún pesando en su mente como una niebla espesa. El apartamento, que antes había sido su refugio, ahora se sentía como una jaula. La falta de espacio, las constantes tensiones, las mentiras que Carlos no había sido capaz de ver. Todo se acumulaba en su interior. La traición de su suegra y su cuñado se había colado de forma silenciosa, como una sombra al acecho, y ahora ya no podía ignorarla. El respeto, la confianza,
Todo lo que alguna vez había sostenido su relación con Carlos se desmoronaba ante sus ojos. Se levantó de la cama y se dirigió al salón. El lugar parecía más frío que nunca. Como si los muebles, las paredes, hasta el aire, la estuvieran mirando enjuiciándola. El silencio de la casa solo se rompía por el sonido del reloj, que parecía marcar cada segundo como un recordatorio de lo que había perdido. ¿Cómo había llegado a esto? Pensó mientras caminaba hacia la ventana y miraba el paisaje familiar de la ciudad. ¿Cómo había dejado que su propia vida se convirtiera en una lucha constante? ¿Cómo había permitido que todo lo que una vez amó se desmoronara? Por el simple deseo de querer ser comprensiva. ¿De no causar problemas? Elena respiró profundamente, sabiendo que este día sería el último en que se sentiría atrapada. El día en que tomaría el control total de su destino. Esto no ha sido solo una cuestión de espacio, Carlos. Es una cuestión de respeto. La frase resonó en su mente una vez más, repitiéndose como un mantra, dándole fuerza, dándole claridad. Lo que había perdido en esos meses, lo que había permitido que se le escapara, estaba siendo reclamado ahora con una resolución fría, implacable. Se sentó en el escritorio. Prendió su laptop y comenzó a revisar los correos que había ignorado durante tanto tiempo. Cada uno de ellos ahora representaba algo más que una simple notificación. Eran pruebas, eran pasos hacia lo que ella sabía que debía hacer. Los correos electrónicos de sus padres, las llamadas con el abogado, las quejas de los vecinos. Todo formaba parte de la red que había tejido para enfrentarse a lo que Carlos no podía ver. Y mientras tecleaba las respuestas, su corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por algo más. Determinación. Finalmente, algo se había encendido en su interior. Una fuerza que la impulsaba a no ceder, a no perder más. Cuando Carlos llegó al apartamento por la tarde, lo encontró sentado en el sofá, rodeado por una atmósfera densa, cargada de tensión. Había algo diferente en Elena hoy. Ya no era la misma mujer que se preocupaba por no causar conflicto, que cedía ante su familia. Hoy, ella estaba allí con una decisión tomada, una certeza en los ojos. Cuando él entró, el aire entre ellos se cortó. Carlos podía sentir que algo estaba por estallar, pero no sabía qué. Elena, tenemos que hablar, dijo, notando que su voz, que solía ser segura y confiada, ahora sonaba vacilante. Elena lo miró a los ojos, sus labios apretados en una línea recta, y el dolor en su pecho se convirtió en algo más. Ya no podía permitir que él la mirara con esa expresión de impotencia. No lo soportaría. Sí, Carlos. Tenemos que hablar, respondió ella, su voz firme, pero fría, como el hielo. Creo que ya sabes lo que está pasando aquí. Ya no puedo seguir ignorando lo que me has hecho. Lo que le has hecho a nuestra relación. Carlos parpadeó, la confusión mezclándose con la culpa. Elena, sabes que lo hice por ellos. Por mi familia. Ellos me necesitan. ¿Y yo no te necesito? Respondió Elena, levantándose y caminando hacia él. ¿No somos nosotros una familia también? ¿O ya lo olvidaste? Cada palabra que salía de su boca era como un puñetazo directo a la mente de Carlos, que no tenía palabras para defenderse. Sabía que no podía excusarse. Te has puesto del lado de ellos, de tu madre y tu hermano. Cuando yo te pedí ayuda, cuando te pedí que nos pusiéramos primero. El rostro de Carlos palideció, su mirada vacilante entre Elena y el suelo, incapaz de enfrentarla. Sabía que, en ese momento, las palabras ya no servirían. Elena ya no lo escuchaba. El dolor que había estado callando por tanto tiempo ahora se manifestaba en cada fibra de su ser. Y todo lo que podía hacer era aceptarlo. Carlos. Ya basta, dijo con voz baja pero tajante.
No te pido que lo entiendas. Porque ya no importa. Lo que importa es que yo ya tomé una decisión. El mundo parecía detenerse en ese instante. Mientras él la miraba con ojos llenos de miedo. Sabiendo que algo estaba cambiando para siempre. Esta es la última vez que me pides que comprenda a tu familia. Lo que ellos han hecho. Lo que tú has permitido. No tiene perdón. En ese preciso momento, Elena se dio cuenta de que su vida, que parecía perfecta, ya no lo era. Había perdido mucho. Sí. Pero también había ganado algo que nunca pensó que necesitaría. El control de su propia vida. De su propio destino. Con una determinación renovada, tomó la decisión que había estado evitando durante tanto tiempo. Ya no más dudas. Ya no más miedo. Este era el punto de no retorno. Elena se sentó en la sala de espera del despacho del abogado. El sonido del reloj en la pared marcando el paso de los segundos como un recordatorio de lo que estaba a punto de suceder. En sus manos, los documentos legales que había reunido a lo largo de semanas parecían pesados. Como si cada hoja representara una carga que había estado llevando durante demasiado tiempo. Su mente, sin embargo, estaba clara. Sabía que lo que estaba a punto de enfrentar no era solo una batalla legal. Era una batalla emocional. Un enfrentamiento que pondría a prueba no solo sus habilidades para luchar, sino también su resistencia interior. El abogado Vega, un hombre serio y meticuloso, la recibió con una mirada comprensiva pero profesional. Había sido un apoyo invaluable en las últimas semanas, guiándola por el laberinto de la ley, ayudándola a entender sus derechos y sus opciones. Pero más que eso, le había dado algo que ella había perdido. La esperanza de que podía recuperar lo que le pertenecía por derecho. No solo su hogar, sino su dignidad, la paz que tanto había anhelado. Buenos días, señora Elena, dijo el abogado, abriendo una carpeta llena de documentos. Con una calma que, de alguna manera, hacía que todo pareciera aún más real. Elena asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Las semanas de preparativos, las noches sin dormir, las conversaciones con su madre, los consejos legales, todo la había llevado a este momento. Estaba a punto de luchar por su familia, por lo que quedaba de ella, y por todo lo que había perdido. Pero también sabía que esta batalla no solo involucraba a su suegra y su cuñado. En el fondo, el verdadero enfrentamiento era con Carlos, con el hombre que alguna vez creyó que era su compañero, el hombre que había elegido, una y otra vez, a su familia sobre ella. ¿Está lista para proceder?, preguntó el abogado Vega, interrumpiendo sus pensamientos. Elena respiró hondo, una mezcla de nerviosismo y determinación en su pecho. Sabía que, al final, no sería solo un asunto de papeleo y tribunales. Sería una prueba de su fortaleza, de su capacidad para mantenerse firme frente a las mentiras, la traición y las promesas rotas. Sí, estoy lista, respondió, su voz firme, aunque un atisbo de duda cruzó su mente. No sabía si estaba lista para perder todo lo que había creído tener. Pero sabía que, si no lo hacía, nunca volvería a ser la misma. La batalla comenzó al día siguiente, cuando el abogado Vega presentó la demanda de desalojo. Elena había reunido todo lo que necesitaba. Fotografías de la casa de sus padres. Testimonios de los vecinos. Los registros legales de la propiedad. Cada pieza de evidencia la acercaba un paso más a recuperar lo que le pertenecía. Pero al mismo tiempo, cada paso la alejaba más de la vida que había conocido. Carlos ya no estaba en casa. Se había ido a vivir con un amigo después de la última confrontación. Pero ella sabía que el momento de enfrentarse a él estaba cerca. El abogado Vega había sido claro. No sería fácil. Una vez que los tribunales se involucraran, no solo perdería a Dolores y Javier,
sino que también podría perder a Carlos. Y aún no sabía si estaba dispuesta a eso. En el tribunal, la tensión era palpable. Dolores y Javier, con sus caras llenas de rabia y desprecio, se presentaron con un abogado propio. La sala se llenó de murmullos, de miradas furtivas entre los miembros de la familia. Elena se mantenía firme, sin mostrar signos de debilidad. Los meses de preparativos, los momentos de duda, se habían desvanecido. Ahora solo quedaba la lucha. Cada palabra que el abogado de Dolores pronunciaba, cada intento de su cuñado por desacreditarla, era como una daga en su pecho. Pero Elena no cedió. En su mente solo había un pensamiento. Esto era por ella. Por su dignidad, por la justicia. Si perdía la batalla, perdería más que una propiedad. Perdería su respeto por sí misma. Nosotros somos familia. Elena, dijo Javier, en un intento de manipularla, de hacerla dudar. Elena levantó la mirada, encontrando en sus ojos una fría determinación. Lo que ustedes han hecho no tiene nada que ver con la familia, respondió. Su voz resonando con fuerza en la sala. La familia no traiciona, no invade, no destruye. La familia respeta. Las palabras de Elena quedaron flotando en el aire. Un golpe directo a la conciencia de todos los presentes. El abogado Vega asintió, satisfecho con la forma en que su cliente manejaba la situación. La batalla legal seguía su curso, pero la guerra emocional había llegado a su punto máximo. Los días siguientes fueron una mezcla de agitación y alivio. Elena recibió la confirmación de que el caso estaba avanzando a su favor, pero en su corazón. La batalla más difícil aún la esperaba. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Carlos esperándola, una vez más, con esa expresión que había llegado a conocer tan bien: la duda, el arrepentimiento, la incertidumbre. Elena, tenemos que hablar, dijo Carlos, sus ojos evitando los suyos. Pero Elena ya no sentía el deseo de hablar. No con él. Ya no hay nada más que decir, respondió con calma, cerrando la puerta detrás de ella. Sabía lo que tenía que hacer. El divorcio era inevitable, a pesar del dolor, a pesar del amor que alguna vez compartieron. Ella no podía seguir permitiendo que alguien que no la respetaba, que no respetaba lo que más valoraba, tuviera un lugar en su vida. La batalla legal no era solo por la casa de sus padres, era por su libertad, por su futuro, por el control de su vida. Y ella estaba decidida a ganar. En ese instante, Elena comprendió algo profundamente importante. Este no era solo un enfrentamiento con su familia política. Era un enfrentamiento consigo misma. Una lucha para recuperar su dignidad, su voz, su poder. Y esta vez, no se dejaría caer. La batalla por lo que era justo no había hecho más que empezar. Elena se encontraba de pie frente a la ventana de su apartamento en Barcelona, observando cómo la ciudad comenzaba a despertar bajo la luz suave del amanecer. El sol, que antes parecía haberle dado la espalda, ahora iluminaba las calles con una promesa de nuevos comienzos. La brisa fresca de la mañana se colaba por la ventana abierta, trayendo consigo el aroma de la ciudad que tanto amaba. Pero hoy, todo parecía diferente. Hoy, ella sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Había pasado por una tormenta emocional, atravesado mares turbulentos de traición, ira y desilusión. Su matrimonio había sido destruido. La relación con Carlos irreparable. La invasión de su espacio, de su vida, había sido como un grito ensordecedor que retumbaba en cada rincón de su hogar. Pero ahora, frente a ella, se extendía una nueva oportunidad. Un nuevo camino por recorrer. El divorcio ya estaba finalizado. Los papeles habían sido firmados. La casa de sus padres había sido recuperada. Y con ello, su dignidad.
Elena había tomado las riendas de su vida con determinación. Y aunque aún sentía el peso de las heridas, ya no dejaba que esas cicatrices definieran su futuro. Sabía que la lucha no había sido en vano. El precio que había pagado por recuperar lo que era suyo no había sido pequeño, pero había valido la pena. Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. Era su madre, su voz cálida y llena de apoyo. «Cariño, estamos muy orgullosos de ti», le dijo con dulzura. «Sabemos que no ha sido fácil, pero has hecho lo correcto». Elena sonrió al escuchar las palabras de su madre. Esa simple frase, ese reconocimiento, era todo lo que necesitaba para sentirse realmente libre. Por fin, después de todo lo sucedido, sentía que su corazón podía descansar. «Gracias, mamá», respondió, su voz quebrada por la emoción. «Estoy lista para lo que venga». En ese momento, algo en su interior hizo clic. Se dio cuenta de que la verdadera batalla no había sido por la casa, ni por el divorcio, ni por el desalojo de su familia política. La verdadera batalla había sido por ella misma, por su propia sanación, por su derecho a ser feliz, a vivir en paz. Había luchado por recuperar su vida, y aunque el proceso había sido doloroso, había salido más fuerte, más segura de lo que era capaz de lograr. Decidió que iba a reconstruir su vida a su propio ritmo. No iba a dejar que los fantasmas del pasado la arrastraran de nuevo. Se iba a permitir sanar, reír, disfrutar de las pequeñas cosas, de los momentos que antes había dado por sentados. El camino que había recorrido la había transformado. Y aunque aún quedaban días difíciles por delante, ya no tenía miedo. Esa tarde, mientras paseaba por las calles de Barcelona, sintió una ligera brisa acariciar su rostro, como si el mundo entero estuviera dándole la bienvenida a su nuevo comienzo. Elena sonrió, a pesar de todo lo que había perdido. Se dio cuenta de que había ganado algo mucho más importante: su libertad, su identidad, su fuerza interior. Estaba lista para abrazar lo que viniera, sabiendo que, al final, ella siempre podría reconstruirse, siempre podría empezar de nuevo. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Elena cerró los ojos por un momento. Respiró profundamente y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir esperanza.